hoy lo que es derivada de una función. Presten atención, por favor, a la primera parte que están las respuestas que ustedes van a tener luego, ¿ya? Yo he sacado lo más importante del PDF, ¿ya? Esto es bien importante. La derivada de una función mide el cambio o la variación de la una variable con respecto de la otra. Entonces vamos a ver la variación de la variable y con respecto de la variable x. La variable y con respecto a la variable x. Eso es lo que generalmente se mide, ¿ya? Miren, aquí nosotros estamos viendo la variación de y con respecto a la variación de x. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí nosotros tenemos dos puntos, el punto B y el punto A, que se empiezan a medir entre ellos. Es una distancia entre dos puntos, entre un punto B y un punto A. ¿Qué pasa? Nosotros esto lo convertimos en un incremento que llamamos h, y ese h va a ser a la función f de x más ese incremento h. ¿Qué pasa si yo a ese h, ese incremento que le he agregado, lo voy haciendo cada vez más pequeño y más pequeño? Si lo voy haciendo cada vez más pequeño en un punto dado, cuando hago que tienda a cero, esto se convierte en la derivada de una función, en la derivada. Esto se convierte en la derivada de una función, ¿ya? Entonces, si yo lo voy haciendo cada vez más pequeño, eso se convierte en la derivada de una función. Y esta es la fórmula con la que vamos a calcular las derivadas, ¿ya? A través de un cálculo de un límite. Con esta fórmula vamos a calcular. Vamos a ir conociendo la nomenclatura de derivadas. Hay dos formas de marcar la derivada. Ya habíamos visto la función o el incremento de la variable y con respecto a la variable x, se denota la derivada de y con respecto de x, de y con respecto de x. Esto también significa derivada. Y otra forma de escribir la derivada es la que está aquí. La derivada de la función f de x se lee f' de x y se entiende que es la derivada de la función f de x. Esto es la nomenclatura. Recuerden, hay dos formas de escribir derivada. De y con respecto de x o f' de x. Esas son las dos formas de escribir la derivada. ¿Y cómo vamos a calcular la derivada? Pues lo vamos a utilizar o lo vamos a realizar utilizando esta ecuación que está aquí, que nos permite calcular la derivada de forma de un límite, como un límite. Vamos a ver un ejercicio para ir un poco entendiendo cómo se calcula. Me piden calcular la derivada, la primera derivada, para f de x igual a 5x más 2. Esto f' de x se entiende también como primera derivada. Vamos a ver luego que pueden haber más derivadas de orden superior, que puede ser la segunda o la tercera derivada. Por ahora siempre vamos a trabajar con la derivada, con la primera derivada. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues partimos nuevamente de la función que ya habíamos calculado. Entonces, f' de x va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Aquí nosotros a esta h la hacemos tender a 0. ¿Qué quiere decir? Que el incremento que hay entre un punto y otro sea lo más pequeño posible, que casi llegue a ser 0. ¿Cómo calculamos esto? Miren, nosotros aquí tenemos dos evaluaciones de la función. La primera función la evaluamos en x más h y la segunda función la evaluamos en f de x. Esto que está aquí ya viene dado en el ejercicio. Entonces, en la segunda parte lo que vamos a hacer es copiar la función tal y como está. En este caso sería menos, abro corchetes, 5x más 2. Y he anotado la función tal y como está ahí. Recuerden, este menos es parte de la fórmula. Y en la primera parte nosotros en lugar de poner x, vamos a poner x más h. Entonces tenemos dos partes. Un corchete en la primera parte donde vamos a evaluar x más h. En lugar de todas las x, vamos a poner x más h. Y una segunda parte donde vamos a encontrar la función tal y como nos la dieron en el ejercicio. Entonces aquí vamos a ir desarrollando. ¿Qué tenemos que desarrollar aquí? Aquí vamos a desarrollar lo que es el producto. Entonces vamos a multiplicar el 5 por el x y el 5 por el h. Estos dos se están multiplicando. Y también vamos a ver este signo menos que va a multiplicar al más 2 y que va a multiplicar al 5x. ¿Cómo quedaría esto desarrollado? Pues vamos desarrollando y nos quedaría
5 por X, 5X, 5 por H, 5H más 2. Esto queda entre corchetes. Menos, porque aquí ya saco los corchetes y multiplico menos por más da menos 5X, y menos por más da menos 2. Entonces ya he sacado el corchete de acá. De la primera parte también debemos sacar los corchetes, pero ¿cómo los vamos a sacar? Sencillo. Vemos que no hay nada que multiplica, por consiguiente, simple y llanamente anotamos la misma expresión ya sin los corchetes, porque no hay nada que multiplica ni ningún signo que puede cambiar nada de la expresión interna. Entonces la anotamos a la expresión exactamente igual, pero ya sin los corchetes. ¿Cómo quedaría? 5X más 5H más 2, y la segunda parte la anotamos tal y como está, menos 5X menos 2. Si nosotros observamos atentamente, aquí hay términos semejantes. Este 5X se elimina con este menos 5X. Se eliminan. Y este 2 positivo se elimina con este 2 negativo y solo nos quedaría 5H. ¿Cómo quedaría? El límite cuando H tiende a 0 de 5H sobre H. Como ustedes ven aquí, las H se pueden simplificar, entonces las simplificamos. Y nos quedaría que la derivada de esta función f de x igual a 5x más 2 es simple y llanamente una constante 5. Estamos calculando una función lineal. ¿Por qué es lineal? Porque solo tiene exponente 1 y nos da como respuesta una constante. Recordar que cuando tenemos como función una función lineal, su derivada va a ser una constante. Vamos a hacer otro ejercicio y aquí nos ponen menos. Ahora, f de x va a ser igual a menos 2x más 5. Seguimos aplicando el procedimiento igual. La primera parte evaluamos x más h y la segunda parte anotamos la función tal y como viene. Entonces quedaría aquí menos 2 en lugar de x, coloco x más h más 5, menos, anoto la función tal y como está. En este caso sería menos 2x más 5. Aquí está la función, aplico la ley distributiva, comienzo el menos 2 por el x, el menos 2 por el h, el menos por el más 5 y el menos por el menos 2x. ¿Cómo quedaría esto desarrollado? Menos 2 por x menos 2x, menos 2 por h menos 2h más 5. Ley de signos, menos por menos más, 2x, y menos por más da menos 5. Sacamos los corchetes, los eliminamos. ¿Cómo? Pues simple y llanamente sacamos la expresión. ¿Por qué? Porque no hay nada que multiplique ni ningún cambio que hacer. No hay ningún número ni ningún signo que altere la parte interna. Entonces la anotamos tal y como está. Menos 2x menos 2h más 5 más 2x menos 5. Aquí se simplifica también. El menos 2x con el más 2x, el más 5 con el menos 5, y nos quedaría el límite cuando h tiende a 0 de menos 2h sobre h. Se simplifica la h con la h y nos quedaría que la derivada de la función f de x igual a menos 2x más 5 es igual a menos 2. En este caso estamos trabajando con funciones lineales. Ahora, ¿qué pasa si trabajamos con una función cuadrática? Me pide calcular la derivada para f de x igual a x cuadrado más 3x más 1. ¿Qué vamos a hacer aquí? Nuevamente el procedimiento es el mismo. Primero le evaluamos a la función en x más h y le restamos la función tal y como viene. ¿Cómo quedaría esto? Miren, aquí tengo 2x en la función. La primera que está elevada al cuadrado, entonces quedaría x más h elevado al cuadrado más 3 que multiplica. ¿A quién? A x más h, porque en lugar de x coloco x más h. Y en la segunda parte coloco la función tal cual me viene entregada. Sería x cuadrado más 3x más 1. La primera parte reemplazo el x por x más h. Y desarrollo. Pero aquí tengo un desarrollo de un binomio elevado al cuadrado. ¿Cómo se desarrolla eso? Recordemos, cuadrado de un binomio. El cuadrado del primer término más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. ¿Cuánto quedaría? X más h elevado al cuadrado va a ser igual. Cuadrado del primero. El primero es x elevado al cuadrado, x cuadrado. Más el doble del primero, x por el segundo, h, más el cuadrado del segundo, que es h cuadrado. Listo. Esta parte que está aquí, la vamos a reemplazar con esto que está aquí. ¿Cómo quedaría?
En lugar de colocar x más h elevado al cuadrado, vamos a colocar todo lo que hemos desarrollado, que sería x cuadrado más 2xh más h cuadrado. Sacamos estos paréntesis. Como no hay nada que multiplique aquí, simplemente lo sacamos y nos quedaría x cuadrado más 2xh más h cuadrado más 3x más h más 1. Y la segunda parte sigue exactamente igual. Entonces, desde este punto vamos a ir desarrollando. Aquí ya tengo que aplicar la multiplicación 3 por h y 3 por x. 3 por h y 3 por x. Y también tengo que aplicar la multiplicación de los signos. Menos x cuadrado, menos por más 3x y menos por más 1. La primera parte sería 3 por x, 3x y 3 por h, 3h. Y el resto sigue igual, miren, x cuadrado más 2xh más h cuadrado más 3x más 3h más 1. Esta parte sigue exactamente igual el resto. Y acá vamos a ir cambiando el signo. Menos por más da menos, menos por más da menos y menos por más da menos. Queda cambiado, menos x cuadrado menos 3x menos 1. Recuerden que aquí cambiamos siempre el signo porque está con antelación un signo menos. Finalmente sacamos estos corchetes. ¿Cómo los sacamos? No hay nada que multiplique, volvemos a anotar lo mismo, pero ya sin los corchetes. Nos quedaría x cuadrado más 2xh más h cuadrado más 3x más 3h más 1 menos x cuadrado menos 3x menos 1. Simplificamos términos semejantes. Este x cuadrado se simplifica con menos x cuadrado. Este 3x positivo se simplifica con este menos 3x y este 1 positivo se simplifica con este menos 1 y nos quedaría 2xh más h cuadrado más 3h. 2xh más h cuadrado más 3h. Aquí este límite lo vamos a resolver sacando factor común. ¿Qué factor común tenemos aquí? Tenemos h aquí, tenemos h aquí y tenemos h aquí. Entonces sacamos factor común h. Al quitar la h, nos quedaría solamente 2x. Anotamos 2x. Aquí este h al cuadrado es como si hubieran dos h's. De esas dos h's hemos sacado una, nos quedaría una h. Y de este 3h, al quitar la h, solo nos quedaría 3. Simplificamos la h del numerador con la h del denominador y evaluamos. En lugar de h vamos a colocar 0, nos quedaría 2x y en lugar de h colocamos 0 más 3. Entonces la derivada va a ser igual a 2x más 3. Si tú ves, el procedimiento para una función cuadrática es muy similar al de una función lineal, salvo la parte algebraica, que en la parte algebraica toca hacer más procesos. ¿Por qué? Porque toca resolver el cuadrado de un binomio. El cuadrado de un binomio. Y si tenemos una función cúbica, el procedimiento sigue siendo el mismo, salvo que ahora vamos a desarrollar el cubo de un binomio. Vamos a ver un ejemplo. Determinar la primera derivada para f de x igual a 2x al cubo más x cuadrado más 1. Aquí tenemos una función cúbica. ¿Cómo quedaría? Recuerden, aplicamos la misma fórmula. Primero le evaluamos x más h elevado al cubo, x más h elevado al cuadrado, y luego anotamos la función tal y como viene en la ecuación. Quedaría así. 2 que multiplica, en lugar de x al cubo vamos a tener x más h al cubo, más, en lugar de x al cuadrado vamos a tener x más h al cuadrado, más 1, menos la función tal y como viene en el ejercicio, 2x al cubo más x cuadrado más 1. Aquí nosotros vamos a desarrollar el cubo. Miren, aquí tenemos el cubo, porque ya no está elevado solo al cuadrado, como acá está elevado al cubo. ¿Cómo se desarrolla? El cubo del primer término más el triple del primer término por el cuadrado del segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado y más el cubo del segundo término. Recordamos la función cuadrática que ya calculamos, que nos va a servir para esta parte de aquí. Y ahora calculamos para el cubo. X más h al cubo va a ser igual al cubo de la primera, más el triple del cuadrado de la primera por la segunda, más el triple de la primera por la segunda al cuadrado, más la segunda elevado al cubo. Eso nos quedaría x al cubo más 3x cuadrado h más 3 por x y por h al cuadrado y más h al cubo.
Desarrollando, reemplazamos, pues ya no ponemos x más h, sino x más h al cubo, sino todo el desarrollo, que sería x al cubo más 3x cuadrado h más 3xh cuadrado más h al cubo. Y la parte de la cuadrada también la desarrollamos tal y como está aquí. X cuadrado más 2xh más h cuadrado más 1. ¿Cómo desarrollaríamos esto? Pues aquí tenemos la ecuación. ¿Sí ven? Es la misma que teníamos y aquí vamos a ir aplicando el producto. 2 por x, 2 por 3x cuadrado, 2 por 3x h al cuadrado y 2 por h al cubo. Nos quedaría 2x al cubo más 6, 2 por 3, 6x cuadrado h, más 2 por 3, 6xh cuadrado y más 2 por 1, 2h al cubo. Esta segunda parte simplemente sigue igual, lo sacamos del signo porque está adelantado con un signo más, entonces nos quedaría más x cuadrado más 2xh más h al cuadrado. Si tuviera menos, deberíamos cambiar de signo. En este caso está positivo. Si estuviera negativo, debemos cambiar de signo. En este caso, como está positivo, la anotamos tal y como está dentro del paréntesis. Y la segunda parte la vamos a ir cambiando al signo. Menos por más nos da menos, menos por más nos da menos y menos por más nos da menos. Entonces quedaría menos 2x al cubo menos x cuadrado menos 1. Finalmente sacamos nuevamente los corchetes. Como ustedes ven, no hay nada que multiplique en la parte frontal. Simplemente lo sacamos y lo dejamos tal y como está. Nos quedaría el límite cuando h tiende a 0 de 2x al cubo más 6x cuadrado h más 6 xh al cuadrado más 2h al cubo más x cuadrado más 2xh más h al cuadrado más 1. Menos 2x al cubo menos x cuadrado menos 1. No he cambiado nada de esta parte de al frente. ¿Por qué? Porque no hay ningún signo ni nada que les cambie. Ahora vamos a ir simplificando términos semejantes. 2x al cubo con menos 2x al cubo, x cuadrado con menos x cuadrado y el 1 positivo con el menos 1. Entonces nos quedaría 6x cuadrado h más 6xh al cuadrado más 2h al cubo más 2xh más h al cuadrado. Término común, h. Nuevamente sacamos el término común h y nos quedaría, al quitar la h nos quedaría 6x cuadrado, al quitar la h nos quedaría 6xh, al quitar la h nos quedaría 2h cuadrado, al quitar la h nos quedaría 2x y finalmente de la h al cuadrado solo tomamos una y nos quedaría h. Simplificamos la h del numerador con la del denominador y ahora tenemos una ecuación en la cual debemos reemplazar. Ya debemos reemplazar h. ¿Cómo quedaría reemplazado? Aquí tengo la ecuación. Vamos a ir reemplazando. En lugar de colocar h, vamos a colocar 0. 6 por x y por 0, más 2 por 0 al cuadrado, más 2x más h se convertiría en 0 también. Desarrollando aquí tendríamos 0, 0 y 0. Nos quedaría solamente 6x cuadrado y 2x. Y ese es el valor de la derivada.